El Señor es un Dios de orden, le gusta la puntualidad. Amén. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta célula virtual organizada por la Iglesia La Misericordia de Dios, que es infinita. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y si hay alguna persona nueva, también le damos la bienvenida. Vamos a gozarnos en la palabra del Señor, utilizando estos medios que el Señor nos ha regalado a través de la tecnología. Vayamos a nuestras Biblias, a Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Vamos a dar comienzo a esta célula virtual del mes de abril con la lectura de Salmos capítulo 1. Esperamos que todos los que se van adheriendo a la célula virtual, estamos a la espera de que vayan a sus Biblias, Salmos capítulo 1. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en Salmos capítulo 1 para dar comienzo, como es de costumbre, a esta célula virtual. Y también les anticipamos que, porque el Señor nos ha hecho sentir de cambiar el logo de la iglesia, lo hemos estado haciendo poco a poco y no se alarmen, es la iglesia, la misericordia de Dios es infinita, con nuevos logos. Bien, vamos a la lectura de la palabra en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche y de día. De día y de noche será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así los malos, No así los malos. no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entramos en oración. Vamos a pedir en esta oración por todos los hermanos que están atravesando de alguna manera algún problema, de alguna manera están lamentándose por diferentes causas de nuestro diario vivir que nos acongojan. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor amado, Dios eterno, que seas tú, Padre Santo, obrando, Padre, en los hogares de las personas que nos siguen a través de esta célula virtual, Señor mío y Dios mío. Oh Padre Celestial, a ti te ha placido una vez más traernos, Padre, este domingo, Padre, así como nos has sustentado domingo tras domingo, lo has hecho en este día y te damos las gracias, Padre. Ahora, Padre Santo, ponemos, Padre, toda tribulación que tenemos, Padre Santo, todos los que estamos en el otro lado, Señor, nos ponemos en tus manos enteramente, Señor. Nos ponemos en ti, Señor, nos doblegamos a ti, nos abandonamos a ti, mi Señor amado. Haz con nosotros conforme a tu voluntad, pero no conforme con eso, mi Señor amado.
yo te pido, Padre, que nos des esa sabiduría que viene del cielo Sí, Señor. para entender los propósitos eternos Sí, tuyos, Padre. Señor, obrando en nuestras vidas, Sí, Padre. dándonos esa paz, esa calma, esa serenidad, esa inteligencia que viene del cielo, Padre, para que aflore la sabiduría en nosotros, Sí, Padre. esa sabiduría que viene de ti, que es el temor a Dios, Padre mío. Sí, Señor. Oh Dios maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús, pongo en tus manos, Señor, al que lleva la palabra esta noche, Señor, para que seas tú, Padre, Sí, Padre. utilizando como Sí, vaso de Señor. honra, Señor, no para agrandar al hombre, no, sino para que tú te glorifiques, Amén, Padre. Señor. No somos nada, somos Sí, Señor. vasos de barro para ti, Señor. Sí, Señor. Pero lo queremos hacer con amor, Padre, para Sí, ti, Padre. Señor, Sí, y Señor. las personas que están al frente de las cámaras. Sí, En Padre. el nombre de En el nombre de Jesús, Jesús. Padre Santo, pongo en tus manos este tiempo. Sí, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos, como es de costumbre, a adorar con esta alabanza que hemos mandado con anterioridad a los teléfonos. Y misericordia son el refugio de mi corazón. Cuando en las nubes lo que merezco, tú suavizas la represión. Soy tan pequeño y frágil es mi carne, que con mis fuerzas no puedo alcanzarte. ¿Quién es el hombre para que lo mires? ¿Quién soy yo para que me ames? Padre bueno, te adoro, te bendigo por tu amor. Y me inclino con reverencia ante tu presencia, oh Dios, cuán enfermo el Señor, cuán tierno es tu corazón. Sí, mi Dios, bendito Dios, cuán tierno es tu corazón. Gloria a ti, Padre. Bendito. Bendito sea tu nombre, Señor amado, Dios de la gloria. A ti toda alabanza, Señor. Dios maravilloso. Bondad y misericordia son el refugio de mi corazón. Cuando en las nubes lo que merezco, tú suavizas la represión. Soy tan pequeño y frágil es mi carne, que con mis fuerzas no puedo alcanzarte.
Gloria, te alabamos, Señor. Sí, Señor. En esta Alabamos ocasión- tu nombre, Señor. En esta ocasión, mi esposa es la que va a llevar la palabra en este día. La gloria sea para el Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a gozarnos con la palabra. Amén, gloria a Dios. Es para mí estar nuevamente con esta bendición tan grande, es una responsabilidad del Señor. Le doy gracias, la honra y la gloria por permitirme predicar su palabra. Les invito a que abran sus Biblias en el libro del Evangelio de San Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 12. Es importante que tengan todos y cada uno sus Biblias para que nos gocemos. Recuerden que dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque en ella encontraremos la verdad. Él se glorificará a través de la palabra. La palabra tiene vida la palabra. Está hecha por el Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, que seas tú obrando, Señor, con poder y gloria. Tu Espíritu soplando de los cuatro vientos, Señor, tocando, Señor, cada corazón, Padre, de acuerdo a tus propósitos y tu voluntad, Señor. Aquí estamos, Padre Santo. Que seamos ministrados, Padre Santo, y que esta palabra quede perenne en nuestros corazones, Señor. Pon en nosotros esa buena voluntad de escuchar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. El tema de esta enseñanza se llama el mayor pecado del hombre. Esta enseñanza el Señor me la puso desde hacía unas semanas y he estado trabajando en ello y es increíble cómo el Espíritu Santo, porque Él es sobrenatural, no es increíble, sino que Él es así. Y va con el tema que mi esposo le puso la semana pasada. Entonces digo, mira cómo el Espíritu está enfocado ahorita en este tema. Entonces, el mayor pecado del hombre. Cuando nosotros leemos pasajes anteriores en este Evangelio de Marcos, podemos ver los diferentes grupos en los cuales estaba dividido el judaísmo. Y cada uno de estos grupos trataban de poner en aprietos a Jesús. Estaban los fariseos, herodianos, los saduceos, y a ellos lo único que les unía en realidad a ellos era el odio a Jesús. Los saduceos erraban porque ignoraban las Escrituras. Y así muchos el día de hoy ignoran las Escrituras. Solo leen algunos versículos y los aprenden y repiten como loritos. Aunque también hay como los fariseos que sí saben las Escrituras, pero las ignoran. Por la ambición y la codicia son llevados y solo quieren medir las obras del poder de Dios por su propia razón, y todo lo sujetan a sus pasiones y a su corazón dañado. Y aquí en esta palabra dice que uno de los escribas se le acercó y le preguntó. Les invito a que leamos el versículo 28. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Los mandamientos divinos, conocidos como los mitzvot, que es contenido en el Torá, que es el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Son
muy numerosos, en realidad son 613 de acuerdo al cómputo judío, que sabemos que el Señor les dio el decálogo. En el curso del éxodo del pueblo de Israel, Dios le entregó a través de Moisés el decálogo, que el pueblo debía seguir, y los cuales juegan un papel muy importante tanto en el judaísmo como en el cristianismo, aunque todos a su manera, pues a cada quien se inclina a darle relevancia al que más le importa. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Miren la pregunta que le hizo. El escriba hizo esta pregunta que era típica de ellos, déjenme decirles. Ellos siempre, hasta el día de hoy, los ortodoxos se enfrascan. Ellos no trabajan. Ellos están todo el día escudriñando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y discuten sobre el tema. Entonces ellos así estaban. ¿Cuál de todos los mandamientos era el más importante? ¿Tenían cada uno la misma importancia o había uno más importante? Y el día de hoy, asimismo, cada una de las diferentes denominaciones se enfrascan en dar importancia, algunos al ayuno, otros al diezmo, otros a la adoración. Hay quienes ponen énfasis al sábado como día de reposo, como si estas cosas fueran las más importantes de la ley de Dios. Y estamos hablando de las personas que se congregan, que a su manera buscan de Dios, pero también existen los que no quieren saber nada de religión, dicen. Y ellos piensan en su egoísmo, en su orgullo, que como no violan la ley, o sea, como no roban, que no matan, y piensan que por eso están exentos de la ira de Dios. Tan sin embargo, vamos a escuchar la respuesta que Jesús les dio. Vamos a leer el versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta frase, todo judío devoto la recita 2 veces al día hasta el día de hoy. Todos los días ellos lo hacen 2 veces. Y esto nos habla de un Dios vivo y personal. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Notemos esta declaración del monoteísmo, o sea que es un solo Dios, que caracterizó a la revelación de Dios y que lo distinguió durante milenios de todas las demás religiones. Hay un solo Dios, Él lo dijo. Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador de todo lo que existe, y fuera de Él no hay ningún otro. Solo Él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos, y se ha revelado a través de su palabra. Y les voy a invitar, pero no me pierdan esta página, por favor, porque vamos a regresar de inmediato. Pero sí es importante, quiero que vayamos al libro de Isaías, al capítulo 44. Isaías 44. 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Cuando nosotros vemos más adelante, habla de la insensatez de la idolatría, porque el ser humano le gusta ser idólatra. Él mismo le dijo al pueblo de Israel: duros de cerviz, porque vieron su mano poderosa. 40 años no les faltó alimento en el desierto. ¿Cuántas cosas no vieron? Sobrenaturales, increíbles, bellas, preciosas.
y tan sin embargo renegaban, hablaban. Y hablando de este punto, ¿qué ha pasado a través de los siglos? El hombre no ha querido servir al único Dios verdadero y constantemente se ha inventado otros. Ahora mismo, uno de los dioses a los que la sociedad rinde culto es el sexo, que los antiguos griegos llamaban Afrodita. Todo está en torno a eso. Tú ves los letreros, todo es en torno al sexo. Tristemente ves operaciones, la gente no está conforme, es terrible, es una tristeza. El alcohol, a los cuales muchos siguen entregando sus vidas como si de un dios se tratara, el cual es conocido como el dios Baco. También tenemos el del placer, el dinero, la guerra, la fama y el dios del azar, que le llaman suerte. E incluso así es como se enseña en lo secular, que el hombre se creó al azar en la tierra, imaginen. Por lo tanto, la primera cuestión con la que nos tenemos que enfrentar no es si creeremos en Dios o no, porque como la experiencia de estos siglos ha demostrado, el hombre siempre ha creído en algo. El punto fundamental es si creeremos en el único Dios verdadero o nos vamos a crear otros dioses que ocupen su lugar en nuestras vidas. Vamos al versículo 30 de Marcos 12. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás. Ese es el primer verbo que utiliza. Amarás. Es una orden. Una sola palabra lo expresa. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y como consiste en un afecto del alma, una palabra basta para expresarlo. Amarás. El amor todo lo incluye. El amor es la fuente natural de la obediencia voluntaria. El amor es voluntario. Por eso el Señor es un caballero. Él se presenta, Él nos habla, pero eso es un lado. Él espera obediencia, una buena voluntad. Tiene que ser voluntario. El amor es el más desinteresado, el más divino de todos los afectos. Y este afecto se declara que consiste en esencia de la ley divina. Amarás al Señor tu Dios. Él se ha revelado como el yo soy, y que fuera de Él no hay más. Y debemos entender que aunque aparentemente está inaccesible, como que decimos, no, pues es que Dios está a una distancia de nosotros, criaturas que somos finitas. Sin embargo, sostiene contigo una relación real y definida, de la cual nace el derecho de Él. Por eso dice, yo soy tu Dios. Es un derecho de Él y el deber tuyo de amar. Nos involucra. Y Jesús afirma que el amarle debe ocupar el lugar supremo de la vida del hombre. ¿Y cuántas veces, más bien diría, constantemente el hombre gasta sus energías en otras cosas, dejando a Dios en el último lugar? Creemos que Dios está a nuestra disposición cuando le necesitamos, como si abro el cajón, ahí está. Cuando quieres que te libre de las diferentes situaciones que se te presentan, ahí sí, Dios, ya sea de dinero, ya sea de salud, de familia, relaciones, trabajo, placer, hasta para eso. Solamente ahí se acuerda uno. Si no, tu vida ahí sigue. Y el egoísmo es tanto en el corazón del hombre y no se toma en cuenta lo que Dios quiere de ti. Pensamos que nuestras circunstancias son lo más importante de este mundo. Queremos que todo esté alrededor nuestro.
Pero Cristo nos dice que Él debe ser la prioridad de nuestras vidas. Y al decir prioridad, estamos hablando en todo lo que hagamos. Y explica que la actitud correcta del hombre ante su Creador debe ser como de amor. No es forzado, no es a la fuerza, es de amor. El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Menciona el corazón, el alma, la mente, la fuerza. Cuando habla del corazón, frecuentemente se asocia con nuestra naturaleza emocional. Pero no es todo, pues Jesús hace hincapié del alma, la mente y la fuerza. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses en su epístola, les dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, Él separa en esta bendición que le da a ellos el corazón del pensamiento. Debemos amarle con entendimiento. Por eso dice en Oseas: mi pueblo muere por falta de conocimiento. No quieren entender. Cuando Él dice con todo el alma, esto es propuesto para obligar a nuestra naturaleza emocional a amarle. No estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero es una lucha, ¿sí? Tenemos que dice, es como decir, tendrás que poner sentimiento y calor en tu afecto. El alma tiene que mermar. Ya no voy a vivir bajo las emociones, bajo las circunstancias que hay en mi vida, no. Mi alma va a mermar y voy a dejar que Él obre en mi vida. Y su espíritu guía mi espíritu. Mi espíritu tiene que crecer y mi alma merme. Cuando Adán estaba caminando con el Señor ahí en el Edén, su espíritu estaba totalmente abierto al Señor y su alma estaba completamente, él estaba sujetada. Cuando entró el pecado, se movió todo. Entonces, ese espíritu se fue y su alma. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso Él nos dice que tenemos que hacerlo con fuerza. ¿Sí? El alma tiene que mermar y su espíritu guiar a tu espíritu. Y dice que, y de toda tu mente. Esto obliga a nuestra naturaleza intelectual. Tendrás que poner inteligencia en tu afecto. No es una devoción ciega o fanatismo como muchos, no. Tiene que ser con entendimiento. Y entonces tu facultad de pensar debe estar ligada a amarle. Muchos se identifican, como se dijo anteriormente, con las emociones y no con el intelecto. El día de hoy en las iglesias se enfocan en manejar la emoción de las personas y no se ponen a estudiar la palabra, no la escudriñan, no buscan que las personas tengan un despertar espiritual, una conciencia de lo que es el alma, ¿sí? Que haya un arrepentimiento genuino, a que nos veamos tal como Dios nos ve. No, todo es emoción. Ponen alabanzas, ponen bonito el ambiente, lo ponen ahí para que la gente no hay un entendimiento, se ponen a adorar según ahí en alabanza y se ponen a llorar, todo eso. Cuando el Señor nos pide que lo hagamos con entendimiento, muchas están diseñadas de las alabanzas del día de hoy para manejar emociones y son muy pobres en contenido y repetitivas. Y Jesús nos indica que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, y a través de ese mandato surge una pregunta: ¿cómo podemos amar a alguien a quien no conocemos, verdad? ¿Y cómo podremos amarle correctamente? Porque no sabemos amar. La única forma de conocerle, ¿cómo va a ser? A través de la palabra. Y si la desconocemos,
tendremos que escuchar la misma reprensión que Jesús le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. No se puede amar ni adorar a un Dios al que no conocemos. Estamos cerrados, pensamos que lo estamos haciendo, pero estamos cerrados. Podría ser que hay una buena intención, pero se está haciendo mal. Al apóstol Pablo le sorprendió la religiosidad de los antiguos atenienses, que habían llegado incluso, miren, habían construido un altar y pusieron ahí al Dios desconocido. Yo les invito, cuando se den un tiempo en el libro de Hechos, léanlo. Es increíble cómo el Señor lo utiliza a él. Inmediatamente les comenzó a explicar quién era ese Dios al que ellos desconocían, para que pudieran adorarle de verdad. Si no conocemos a Dios, nuestro amor por Él no pasará de ser un sentimiento momentáneo, una atracción vaga y fácilmente pasajera. Tenemos que reconocer que tenemos dificultades intelectuales para amar a Dios y que tenemos que superarlas. Y esto también nos lleva a pensar en cómo puede un hombre pecador llegar a amar a un Dios santo que aborrece el pecado. Hay un pasaje en el libro de Lucas donde relata la visita que Jesús hizo en la casa de un fariseo llamado Simón. Durante la comida, el Señor le contó una parábola con la que presentó el pecado como una deuda que no se puede pagar. Dice así: un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Aquí vemos dos deudores que podían ser llevados a los tribunales por el acreedor. Es imposible pensar que estos deudores pudieran amarle, ¿no? ¿Cómo le van a amar? Y así Jesús ilustra de una forma exacta las grandes dificultades que el hombre pecador tiene para amar a un Dios santo. Claro, y de repente la parábola da un giro inesperado y el acreedor perdona a los dos deudores. Y esto es lo que precisamente hizo Dios con nosotros. Entonces es cuando tiene sentido la pregunta que Jesús hizo para terminar: ¿cuál de los dos deudores que habían sido perdonados le amaría más? De repente todo había cambiado. El acreedor ya no inspiraba temor, sino todo lo contrario. Todos sabemos que el Señor amó tanto al mundo que pagó la deuda. Él mandó a su Hijo amado, a su primogénito. Y el Verbo dice la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y nos mostró el amor al Padre y nos amó también a nosotros, a la iglesia. Y Él se entregó por amor a ti y por amor a mí. Él pagó la deuda. Y Él dijo en sus primeras palabras de su ministerio: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué se necesita para que tu deuda sea pagada? Arrepiéntete de tus pecados. Acércate a Dios con un corazón contrito y humillado, porque dice su palabra en el Salmos 51, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esto ocurre con todo aquel que ha visto cancelada su deuda con Dios. De inmediato surge dentro de él un profundo amor y gratitud hacia quien le ha tratado de forma tan generosa y buena. De hecho, escucha bien y ponme atención. Si pensamos que hemos sido perdonados por Dios, porque muchos lo dicen: no, yo dije la oración, yo ya me perdonó. Pero si mantienes una actitud fría y distante con Él, sería más que razonable dudar de si realmente se ha experimentado genuinamente el perdón de Dios. No se puede. Si te mantienes con una actitud fría e indiferente, discúlpame, no has
sido perdonado. No has pagado el precio, no has doblado las rodillas, no has llorado y decirle, Señor, aquí estoy. Y esto es precisamente lo que Jesús quería enseñar al frío y calculador Simón. Y esto es lo que se maneja en las iglesias de hoy, la emoción. Llegan, se desconectan, repiten una alabanza donde la emoción es incrementada, lloras y piensas que ya estás, uy, ya salí, ya, uy, sí, el Señor me ministró, el Espíritu, salen de la iglesia, pero ¿qué pasa? La vida sigue igual, no refrenan su lengua, siguen criticando, no hay amor en sus corazones, no hay perdón, no hay nada, no hay temor de Dios. Relacionando todo esto, lo que acabamos de considerar con el mandamiento de amar a Dios, tenemos que concluir que es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado primero el perdón y el amor de Dios en su propia vida. El apóstol Juan lo expresó así, mire, dijo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor hacia Dios solo puede surgir como una consecuencia del perdón recibido. Tiene que haber arrepentimiento. Le tienes que pedir, es que yo no sé. Señor, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a verme. Y te encierras en la habitación y ahí le clamas y le lloras, lees los salmos, está alma mía, alma mía, hazme ver, o sea, todo. Y el Señor obra. El Señor solamente quiere que pongas entendimiento. Y la falta, dice, de amor demuestra inevitablemente la falta de Él. Amar a Dios, mire, le proporciona al hombre la única meta que en último término es lo suficientemente grande como para satisfacer su intelecto, sus emociones, sus esfuerzos. Todo Él toma el control en tu vida, pero tienes que pagar el precio. Es lo que la gente no quiere. Cualquier otra alternativa le va a dejar con una profunda sensación de insatisfacción. Por eso el hombre está insatisfecho. Siempre estará terminando degradando y esclavizando su espíritu. Y esa es la razón por la que el hombre moderno busca frenéticamente nuevas sensaciones, nuevas experiencias, con el fin de llenar de alguna manera el vacío que la ausencia de Dios deja en su ser. Tienen que estar siempre, si no ven una cosa, ven a otra, o sea, no hay paz. Es imposible mencionar. Mire, el diablo, Señor reprenda en el nombre de Jesús, ha logrado introducir en la mente y el corazón del hombre la idea opuesta, que Dios es un tirano todopoderoso, decidido a quitarle toda libertad y a negarle los grandes placeres de la vida. Por eso el hombre lucha constantemente por liberarse de un Dios así. Ay, no, yo no voy a ir a la iglesia, mira después cómo se viste, mira cómo esto, mira cómo el otro. No. O van y un pie aquí, pero el otro por allá. Escúchame esto. Cuando tú recibes el perdón de Dios, para ti ya no es una carga dejar los placeres efímeros que te da el mundo. Al contrario, cuando estás viendo la televisión, dices, ¿qué estoy viendo? Eso no me edifica. Empiezas a usar tu intelecto, empiezas a analizar lo que te está dando el mundo. Entonces puedes ver más allá. La venda es quitada de tus ojos y todo el peso de la ley se va. Ya no cambias porque debes hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Hay una gran diferencia. Ya no es una imposición, sino un verdadero placer experimentar la mano de Dios en tu vida. Su fuego purificador no te quema. Su paz que escapa de la razón humana es bella. Él es suficiente en nuestras vidas.
vidas y ríos de agua viva fluyen de ti de tal manera que puedes caminar en lo sobrenatural. Experimentas sus testimonios en tu vida, en tus acciones, en tus circunstancias. Ya no eres tú, sino Cristo en ti. Pero tienes que desearlo y pagar el precio. ¿Y cuál es ese precio? Buscar su presencia y ser obediente a su palabra. Y Dios pondrá en ti el hacer como el querer en la buena voluntad. Miren, en ese mismo Salmos que mencionamos anteriormente, el 51, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, llegamos a un mundo en el cual nuestros primeros padres que mencionamos, Adán y Eva, sucumbieron a la tentación de la serpiente que les presentó en el huerto. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ellos sabían que no tenían que comer del fruto que estaba en medio del huerto, porque de cierto morirían, les dijo Dios. Incluso dice que no podían ni tocarlo. Miren, ¿qué le dijo la serpiente a la Eva? No, a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, le dijo, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó con la mujer? Pues vio que el fruto era bueno, que era agradable a sus ojos, codiciable, para alcanzar según ellos sabiduría. Tomó el fruto, comió, le dio a su marido. ¿Esto qué pasó? Los condujo inmediatamente a la separación de Dios y a un sentimiento de culpa y de vergüenza que les hizo huir y esconderse de Dios. Por eso cuando el Señor siempre caminaba con él bajó y ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Pero él no le estaba diciendo dónde estás porque no sabía, sino mira cómo estás, hasta dónde has llegado. Y así nosotros. ¿Quieres llegar más al fondo? Si es que el Señor te permite tener más vida. ¿Qué más quieres? ¿Hasta dónde quieres llegar? Todos nosotros les hemos seguido en ese mismo camino de desobediencia e independencia, porque nacimos en el pecado adámico. Por esa razón, cuando Jesús fue interrogado por el escriba acerca de cuál era el principal mandamiento de la ley de Dios, él volvió al propósito inicial por el que el hombre había sido creado, y que no era otro que el de disfrutar todas las cosas en una relación plena de amor con Dios. El hombre fue hecho para adorar a Dios. Precisamente ese fue el propósito de su venida a este mundo: volver a reconducir al hombre a esta relación perdida con Dios. Pero ¿cómo podría convencer a los hombres de que Dios no es un tirano todopoderoso, tal como el diablo les había hecho creer? Sin lugar a dudas, este era uno de los grandes retos que tenía por delante. Si ustedes leen los evangelios, Cristo fue el que más habló del enemigo. El Señor reprende en el nombre de Jesús, del príncipe de esta tierra. Jesús lo desenmascaró cuando dijo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor le reprende en el nombre de Jesús. La acusación de Cristo quedaba demostrada por lo que ocurrió al principio de la creación. El diablo aseguró a Eva, ¿qué le dijo? Que no iban a morir, ¿no? Si comía del árbol. Y fue mentira. De hecho, quedó constancia de que el diablo es un homicida, ya que con sus mentiras condujo a nuestros padres por el camino que los llevaría a la muerte. Pero aún había algo más que Cristo iba a hacer para ganar el amor de los hombres para Dios. Como él dijo en repetidas ocasiones, había sido enviado por su Padre para dar su propia vida para salvar a los hombres. ¿Cómo podría el diablo seguir haciendo creer a los hombres que Dios no los ama si ha estado dispuesto a dar por ellos a su Hijo amado? ¿Y cómo podrían los hombres permanecer indiferentes
ante esta prueba tan grande de amor, debemos concluir que el mayor pecado del hombre, escúchame, es que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Por supuesto, claro, si preguntamos a la gente, nadie dirá que el mayor pecado es este. Tal vez dirán, no, pues es el que comete asesinato, o violación, o robo, o cosas peores que se están viendo el día de hoy, porque ya viene el Señor. Pero esta no es la forma en la que lo ve Dios. En este sentido, hay muchas personas que socialmente son consideradas buenas y decentes, como les dije anteriormente, que jamás se les pasaría por la mente cometer homicidio o adulterio, pero que sin embargo a los ojos de Dios son grandes pecadores, debido a que han desplazado a Dios del centro de sus vidas. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Nuestros hogares tienen que ser cristocéntricos, tiene que estar en medio de ti y tus circunstancias, de ti y de tu esposo, de ti y de tu trabajo, de ti de todo. Tiene que estar en medio Él. Amén, aleluya. Luego entonces, cuando dice Jesús que amemos a Dios con nuestra mente, nos está hablando de que debemos usar esta facultad que nos ha dado de pensar. Solo hay que usarlo. ¿Qué pasa cuando te desconectas ahí en la tele? Quedas enchufado ahí, tu mente no reacciona, no piensas, no nada. Esta palabra sugiere entendimiento. Y esta palabra también habla de reflexión, de percepción, sentido de penetración, meditación, el don de aprehensión, la facultad de pensamiento. Escudriñar las escrituras, porque en ellas puedes encontrar la vida. Cuando esta facultad es renovada por el Espíritu Santo, toda la armazón mental cambia del negativismo, del temor de la mente carnal, al pensamiento vibrante y positivo de la avivada mente espiritual. Por eso dice que su palabra es como una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo, hasta romper toda coyuntura y derriba todo pensamiento, toda fortaleza que te hizo el mundo a través de todos los años. Y de todas tus fuerzas dice que le amemos. Esto obliga a nuestras energías. Tendrás que poner intensidad tu afecto, hazlo según tus fuerzas. Versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aunque el escriba solo había preguntado cuál era el principal mandamiento, Jesús fue más allá de su contestación y también indicó cuál era el segundo mandamiento en importancia. Jesús le dijo que este mensaje, le dijo que este era semejante al anterior. Si amamos a Dios, necesariamente debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Que lleva la imagen de Dios. Por eso el apóstol Juan dijo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, aquí podemos ver que el segundo mandamiento depende del primero. Si no amamos a Dios, tampoco podemos amar a nuestro prójimo, porque la fuente del amor verdadero proviene de Dios mismo y fluye a través de nosotros. Nosotros no sabemos amar, es solo a través de Él. Por eso la oración es importante, la búsqueda todo día, cada día de Él. Si no, no se puede. No es con nuestras fuerzas. Nosotros debemos pedirle siempre que su amor sea en nosotros, y lo hace. Cuando lo empiezas a experimentar dices: wow. Esa es la razón última por la que el ser humano no logra hacer que este mundo sea un lugar donde se respire paz y amor. Un mundo que ha dejado a Dios
fuera de su sociedad, nunca tendrá los recursos necesarios para manifestar amor y traer paz en la relación con sus semejantes. Aunque irónicamente, miren, culpan a Dios de todo lo que ocurre, ¿sí o no? ¿Cuántas veces escuchamos, ay, pero mira, si Dios no existe, mira cuántas guerras hay, mira el COVID, ¿por qué lo permite? Las familias han dejado fuera a Dios, tenemos que reconocerlo, de sus hogares. Si quieren ver bendición en sus vidas, sus hogares deben de ser cristocéntricos, como decíamos, y entonces estarán preparados para atender todas las dificultades que les puedan surgir personales, ya sea con el esposo, con la esposa, con los hijos, el vecino, el amigo, el jefe, todo. Cuando Jesús habla del prójimo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pero tiene que ser a través de Él, que hace salir, dice, su sol, el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Miren, para muchos el amor no es más que una palabra bonita que les gusta oír con frecuencia, pero el amor es mucho más que un bello concepto. El amor que Dios espera en nosotros, el apóstol Pablo lo cita en Corintios, dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como vemos, el amor del que Cristo nos habla es ante todo activo y capaz de sacrificarse. Él quiere ver acción. Por eso dice en su palabra, no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de amor, de poder y dominio propio. Dominio propio es responsabilidad. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos. Y por último tenemos que incluir que este amor está íntimamente ligado con obediencia a su palabra. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Como podemos analizar, el amor es mucho más que palabras. Implica acciones concretas. Hay que ponerle acción. Puedo decir que amo, pero lo estoy demostrando. ¿Cuántas veces en las relaciones de las parejas hay discusiones continuas? Todo el tiempo están discutiendo. Incluso hay insultos, desprecio, falta de respeto. O peor aún, pueden decir, no, a paz me llevó, porque agarran sus frasecitas, ¿verdad? A paz me llevó el Señor, yo no discuto, aquí no, pero hay una indiferencia y eso es peor, eso es terrible en una relación, la indiferencia. Y se dicen que se aman, ahí no hay amor, no hay que engañarse, no hay amor. Y por supuesto, lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. El Señor Jesucristo dijo que la obediencia a su palabra era una demostración clara de nuestro amor por Él. Como dijimos, es solo a través de Él que podemos amar correctamente, dejándonos guiar por su palabra, por sus mandamientos, como obediencia, mansos y humildes, como Cristo lo demostró. El corazón del hombre no sabe amar, solo ama a su manera y no podemos confiar en Él. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas y peor aún, perverso. Siendo honestos,
tendremos que reconocer que ninguno de estos dos mandamientos de la ley son fáciles de cumplir. De hecho, para nuestra propia vergüenza, tendremos que admitir que los hemos quebrantado innumerables veces. Con cuánta facilidad ponemos por delante nuestras aficiones, trabajo, estudios, lo que sea, y dejamos en último lugar a Dios. ¿Cuántas veces hemos sido egoístas en nuestras relaciones con nuestro prójimo? Por lo tanto, nadie ha cumplido esos mandamientos y nadie se salvará por ellos. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? Hay dos respuestas. Una, manifestar nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Y la otra, manifiesta el carácter de Dios. El apóstol Pablo lo expresa en el libro de Romanos y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y también le dijo a los Gálatas: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando reconocemos nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos y acudimos a Cristo, la ley sigue teniendo valor. En ella encontramos manifestado el carácter de Dios y de esta manera también aprendemos a amarle. Además, por medio de su Espíritu Santo hemos recibido el poder para cumplir aquellos mandamientos que antes nos resultaban inalcanzables. No olvidemos que el fruto del Espíritu es amor. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba quedó admirado por la respuesta de Jesús y sin ninguna reserva, no le importó que estaban todos los demás. Él manifestó la honda impresión que sus palabras le habían causado. Esto le diferenciaba de los demás, que nunca iban a llegar a admitir nada bueno en Jesús. Pero en su confesión no solo volvió a repetir lo que Jesús ya había dicho en los versículos anteriores, sino que dio un gran paso hacia adelante cuando afirmó que el amor a Dios y al prójimo era más que todos los holocaustos y sacrificios. Es importante mencionar, miren, que para los fariseos los rituales del templo y las formas externas de la religión no eran todo. Ellos eran muy apegados a todos los rituales. Y el hecho de que este fariseo dijera ciertamente que el amor a Dios y al prójimo era más que todos los holocaustos y sacrificios, significaba mucho. En estas circunstancias, su confesión de la necesidad de una obra interna, vital y espiritual para poder agradar a Dios, se revestía de mucha importancia. No era fácil que un hombre como él llegara a manifestar de esta forma tan espontánea y sincera su acuerdo con Jesús, en que el formalismo religioso por sí solo no puede agradar a Dios. Pero miren, llegados a este punto, no debemos pensar solo en el escriba. Nosotros mismos tenemos que reconocer que nos resulta fácil dejar que el ritual ocupe el lugar del amor. Podemos participar en cultos y hasta exhibir cierta piedad en público sin que se corresponda con una santidad interior y personal. De hecho, miren, la religión es un buen lugar donde esconderse para no tener que amar a Dios. Sí, que me vean, aquí estoy, mira, hago esto, mira, aquí. Pero eso no es. No hay amor a Dios. El escriba se dio cuenta. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Que Dios no está interesado en la mera actividad religiosa. Lo que Él está buscando es nuestro corazón. El culto solo tiene valor
cuando está ligado al amor a Dios y al prójimo. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Seguramente esta confesión tan explícita del escriba fue la causa directa por la que Jesús le dijo que no estaba lejos del reino de Dios, porque sabía discernir con prudencia entre lo que Dios principalmente desea de nosotros y entre las ceremonias exteriores de la ley. Pero no había entrado en él, porque aunque comenzaba a comprender en qué consistía lo esencial de la piedad, le faltaba el conocimiento de Jesucristo como Hijo de Dios, que Él, siendo el camino, la verdad y la vida, por Él solamente podía llegar a entrar en este reino. Y el Señor con estas palabras le convidaba a que aspirase a una dicha que tenía cerquita de Él. Así, mi querido oyente, las Escrituras y los predicadores fieles y la venida próxima del Cristo encarnado nos llaman a rendir la debida alabanza a Dios en nuestra vida. Los pecadores deben cuidarse del espíritu orgulloso y carnal. Cuidado, si injurian o desprecian a los predicadores de Cristo, lo harían así a su Señor si hubieran vivido cuando estuvo en la tierra. Has visto la mano de Dios, no la desprecies. Arrepiéntete. Las señales de los tiempos ya se están manifestando. Los juicios de Dios son justos. Todo se está alineando de acuerdo al libro profético. Pero termino con esto. Moisés, ese gran hombre, oró al Señor diciendo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh poderoso Dios, Padre celestial, yo te pido, Padre Santo, que esta palabra quede perenne en cada uno de los corazones, de las almas que en tu gran misericordia escuchen esta palabra. Inquieta, Señor, inquieta, Padre Santo, porque tu palabra no regresa vacía, Padre. Que tu Espíritu, Señor, fluya, Señor. Ay, que hagan, Señor, ese buscar, ese arrepentimiento, Padre. Pero sabemos que eres tú en tu misericordia quien lo pone, Padre. Yo oro porque sean valientes, esforzados, Padre. Oro, Padre Santo, que sea tu misericordia sobre sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, Señor. Amén.